que el tema que no figura en la pregunta ciertamente, pero que está inserto, de la cuestión de confianza. Recordemos, la cuestión de confianza, de acuerdo a una propuesta cuyos críticos la llamaron contrabando, se estaría limitando con esta propuesta de la Comisión de Constitución, que no estaba en los planes legislativos. Buenas noches. Buenas noches, René, gracias por la invitación. ¿Es posible corregir este trampamiento que hay en la cuarta pregunta, de que abarca la bicameralidad desde afuera, pero por adentro está la aprobación de las limitaciones de la cuestión de confianza? Entonces el Tribunal Constitucional se pronunció, ¿no es cierto?, por el reglamento que coincidía con esto, esta modificación del reglamento presentada por el congresista Mauricio Mulder para ponerle cortapisas a la cuestión de confianza. Lamentablemente no se puede hacer. No se puede. Así. El Tribunal Constitucional, en el modelo que ha escogido nuestra Constitución, es la última y definitiva instancia, única y definitiva instancia en los procesos de inconstitucionalidad, y se interpone en contra de dispositivos legales que tienen rango de ley, como son las leyes que salen del Congreso, las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales, los decretos de urgencia, los decretos legislativos. En este caso estamos ante una disposición que está en proceso de aprobación. ¿Y que tendría rango de? Tendría rango de ley, de reforma constitucional, con lo cual, en la medida en que se ratifique en referéndum, que es el proceso que establece. Imaginemos que la gente vota por el no, o mejor dicho, para el ejercicio por el sí, que gane el sí. Correcto. Si gana el sí, se aprueba con el defecto que tiene sobre la cuestión de confianza. Y en ese caso, si se aprueba, sí procedería una acción de inconstitucionalidad. Ajá. La podrían interponer quienes tienen legitimidad activa, que son el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, congresistas, ¿no? O sea, sí se podría salvar la bicameralidad. 5.000 ciudadanos. ¿Se podría salvar la bicameralidad? En la medida en que se interponga una acción de inconstitucionalidad, y teniendo en consideración que ya el Tribunal Constitucional ha establecido, al resolver la acción de inconstitucionalidad sobre la modificación del reglamento, que contenía una disposición que también desnaturalizaba la cuestión de confianza, es una línea jurisprudencial que ya ha marcado el Tribunal, porque esa disposición contenida en el reglamento estaba vaciando de contenido la disposición constitucional sobre la cuestión de confianza, que permitía establecer un mecanismo de equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. De tal manera que, por ese lado, podría haber, en la medida en que se apruebe la reforma constitucional. Claro, lo que pasa es que, evidentemente, sabemos que el Ejecutivo ha hecho campaña por el sí, no, para contestar no a esta pregunta, que es: aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, pero que encubre, entre otras cosas, el tema de la cuestión de confianza. Entonces, lo que usted me está diciendo es que se podría salvar la bicameralidad, porque si se establece una hoja de ruta según la cual se hace campaña por el sí, se aprueba el sí, se establece la bicameralidad, y después el presidente de la República interpone una demanda de constitucionalidad en esa parte, con el precedente que usted señala, el Tribunal Constitucional, ¿se salvaría la bicameralidad? Muchos dirían: no, se trata ya de una reforma constitucional y eso está contenido en la Constitución, y el Tribunal Constitucional no puede hacer control de constitucionalidad sobre la Constitución. Eso no es exacto. El Tribunal Constitucional sí es competente, ya lo ha hecho, en el caso, por ejemplo, de la cédula viva, que se ha pronunciado sobre una reforma constitucional que se interpuso y declaró que era infundada, y en este caso, si se interpone una acción de inconstitucionalidad para esa parte de la reforma constitucional, el Tribunal Constitucional sí puede declarar, en la medida en que afecte el núcleo duro de la Constitución y en lo que concierne a la organización del Estado peruano, que es una república democrática, y uno de los mecanismos del sistema democrático es precisamente el equilibrio de poderes, que está siendo afectado por esta circunstancia. El tribunal tiene toda la competencia para pronunciarse. Interesantísimo. Y hay otra situación que se podría hacer. Si no se hace por la vía de la... Le rogaría que nos la cuente tras la pausa, por favor. Con todo gusto, Disculpe la René. interrupción. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Viola, con quien estamos conversando algo bastante interesante, a la vez preocupante.
Entonces, no se podría, o sea, se podría salvar la bicameralidad, pero no hay la certeza, a pesar del precedente de que el Tribunal Constitucional falle en el mismo sentido. Si se mantiene este colegiado, es probable porque ya han fijado una línea jurisprudencial por unanimidad. Pero el asunto es que en junio va a haber una renovación y no sabemos si esta acción se va a interponer antes o después. Si renuevan el colegiado, pudiese ser que la línea jurisprudencial varíe. Eso es lo que preocupa, porque supuestamente la Constitución es una, Así es. ¿no? Pero los seres humanos pueden interpretarla de manera distinta. Podría ser un colegiado que interprete de manera distinta. Ahora, hay otro mecanismo que permitiría también subsanar este error o este contrabando que se ha hecho en los artículos 133 y 134 de la reforma constitucional, que sería que el mismo Congreso en 2 legislaturas ordinarias haga la modificación. Podría ser. ¿En esta, sí, en esa gestión? Sí, tiene 2 años y medio. Hay quienes opinan que al ser esta una reforma constitucional aprobada en referéndum, la ley de participación ciudadana en el artículo 43 establece que una ley desaprobada en referéndum, el tema no se puede tratar en 2 años. Sin embargo, yo hago una interpretación desde el punto de vista de la especialidad de la ley. Esta ley de participación ciudadana no modifica la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República y los congresistas para plantear reformas constitucionales. Dentro de ese periodo. Así es. Lo que ha querido la ley al prohibir que en 2 años se vuelva a tocar el mismo tema en referéndum, que tiene una finalidad, o sea, una finalidad o una teleología especial, es que no se esté convocando a referéndum todo el tiempo en lapsos menores a 2 años. Pero por la vía ordinaria de iniciativa legislativa en reforma constitucional, que la Constitución le reconoce al presidente de la República, a los congresistas, se podría plantear una reforma constitucional para enmendar ese error en 2 legislaturas ordinarias. Entonces se podría presentar una iniciativa legislativa para debatir la bicameralidad. Para recomponer también el texto original de la iniciativa del presidente de la República. Ya. Pero entonces también se podría volver a tocar el tema de la bicameralidad a nivel congresal. También, claro que sí. Sí, no hay ningún inconveniente. A solicitud Lo que no se puede hacer ahora es que, no habiéndose aprobado este proyecto de reforma constitucional, que ya tiene una sanción en el Parlamento, con una mayoría absoluta, que es la mitad más 1, que es una de las etapas de la reforma constitucional, falta el referéndum, el Tribunal Constitucional no tiene la prerrogativa de control previo. A diferencia de otros tribunales como el chileno, por ejemplo. Que podrían hacerle una consulta y que se pronuncie por adelantado. Pero no tiene esa capacidad. Eso invita a una reflexión y a una modificación legislativa. Exactamente, ¿no? Se tendría que modificar la Constitución, pero en este momento el tribunal a esa solicitud le va a dar trámite, porque no es el derecho. Va a declarar de que es improcedente. Muchísimas gracias por su presencia, señor doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A usted, René. Muchas gracias. Nosotros nos vemos a las 10:30 en América Noticias, edición central. Hasta entonces.